Muy buenas tardes, nuevamente estamos aquí para otra actividad para la materia de sistemas operativos, la actividad número 10, dispositivos de entrada y salida. Mi nombre es Eduardo Monsiváis, empecemos. Empezamos con nuestra actividad, que es realizar un video utilizando la cámara de nuestra computadora y ponerse una presentación PowerPoint para explicar sobre los dispositivos de entrada y salida y controladores de dispositivos. Ok, aquí tenemos algunos ejemplos de dispositivos de entrada. Tenemos como ejemplos muy básicos: el teclado, el ratón, la cámara de video, la impresora, etcétera, etcétera. Aquí tenemos muchísimos tipos de dispositivos de entrada y salida. Tenemos que la notebook o la portátil con todos los elementos en una caja. Sabemos que cuando nosotros conectamos algún dispositivo a nuestra computadora de escritorio debe ser directamente al CPU, y el monitor únicamente depende del modelo y de qué tan antiguo sea, tiene algunas entradas directamente en el monitor. Continuamos con los dispositivos de entrada y salida. Se dividen en dos categorías: dispositivos por bloques y dispositivos por caracteres. Un dispositivo por bloque almacena información de tamaño fijo, cada uno de su propia dirección. Los tamaños de bloques van desde los 512 bytes hasta los 32.768 bytes. Un dispositivo por bloques puede leer y escribir cada bloque con independencia de los demás. Los discos son los dispositivos por bloques más comunes. Después tenemos que los dispositivos por caracteres. Algún dispositivo de este tipo suministra o acepta una corriente de caracteres sin contemplar ninguna estructura de bloques. No es direccionable y no tiene una operación de búsqueda. Las impresoras, las interfaces de red, ratones y casi todos los demás dispositivos que no se parecen a los discos pueden considerarse como dispositivos de caracteres. Ok, es solamente lo que tenemos sobre los dispositivos de entrada y salida. Son muy básicos, es un tema muy básico. Continuamos con los controladores de dispositivos, las terminales y los discos duros. Las unidades de entrada y salida por lo regular consisten en un componente mecánico y otro electrónico. En muchos casos es posible separar las dos partes con objeto de tener un diseño más modular y general. El componente electrónico se llama controlador de dispositivo o adaptador. En las computadoras personales o las notebooks o laptops, este componente a menudo adopta la forma de una tarjeta de circuitos impresos que se puede insertar en una ranura de la tarjeta de matriz de la computadora. El componente mecánico es el dispositivo mismo. Muchos controladores pueden manejar 2, 4 o incluso 8 dispositivos idénticos. Esta es una imagen en la cual nos representa el modelo para conectar la CPU, la memoria, los controladores y los dispositivos. Ok, tenemos que tener el CPU, después va la memoria, el controlador de disco, controlador de impresora y otros componentes van a un bus de sistema. Tenemos que las unidades de disco interactúan con el controlador de disco mediante una interfaz controlador que es interactúan por una interfaz que ya sea tiene instalado un controlador o es el mismo dispositivo. Ok, tenemos que la interfaz entre el controlador y el dispositivo suele ser de nivel muy bajo. Un disco, por ejemplo, podría formatearse con 16 sectores de 512 bytes en cada pista. Lo que realmente sale de la unidad es un flujo de bytes en serie que comienza con un preámbulo seguido a los 4096 bytes del sector y por último una suma de verificación llamada código de corrección de errores. La función del contador consiste en convertir un flujo de bytes a un bloque de bytes, así como las acciones de correcciones de errores necesarias. Primero se arma el bloque de byte bit por bit en un buffer. Dentro del controlador se calcula la suma de verificación y una vez su suma de verificación cotejada se le declara libre de errores y el bloque puede copiarse a la memoria principal. Un controlador de un tubo de rayos catódicos CRT también funciona como un dispositivo de bytes en serie en un nivel igualmente bajo. Lee la memoria byte que contiene los caracteres por exhibir y genera las señales que modulan el haz de CRT, o sea, los rayos catódicos, para hacer que se escriba en la pantalla. El controlador genera las señales para hacer que el haz del CRT realice un barrido horizontal una vez que ha recorrido una línea. Ok. Si no fuera por el controlador del CRT, el programador del sistema operativo inicializa
el perdón. Si no fuera por el controlador del CRT, el programador del sistema operativo inicializa el controlador con unos cuantos parámetros, como el número de caracteres por línea, el número de líneas por pantalla, y deja que el controlador se encargue de guiar el haz. Cada controlador tiene unos cuantos registros que sirven para comunicarse con la CPU. En algunas computadoras estos registros forman parte del espacio de direcciones de la memoria virtual. Este esquema se denomina los dispositivos de entrada y salida mapeada en memoria. Bueno, se denomina entrada y salida mapeada en la memoria. La asignación de direcciones de entrada y salida a los dispositivos se realiza mediante lógica de decodificación del bus asociado al controlador. Muchos controladores usan interrupciones para indicarle a la CPU cuánto están listos para que sus registros sean leídos o escritos. Una interrupción es un suceso electrónico. Una línea de petición de interrupción, IRQ, de hardware es una entrada física del chip controlador de interrupciones. El número de entradas es limitado. Las PC de tipo Pentium solo tienen 15 entradas disponibles para dispositivos de entrada y salida. Algunos controladores están alambrados físicamente en la tarjeta matriz del sistema. El controlador del teclado de una IBM PC, esto es como ejemplo. En el caso de un controlador que se enchufa en el plano posterior, a veces puede usarse interruptores o puentes de alambre en el controlador de dispositivo para seleccionar la IRQ que usará el dispositivo a fin de evitar conflictos. Aunque en algunas tarjetas como Plug and Play, las IRQ pueden establecerse en software. El chip controlador de interrupciones establece una correspondencia entre cada entrada IRQ y un vector de interrupciones que localiza la rutina del servicio de interrupción correspondiente. En la tabla 1 que veremos más adelante se muestran las direcciones de entrada y salida, las interrupciones de hardware y los vectores de interrupciones asignados a algunos de los controladores de la IBM PC. Minix usa las mismas interrupciones de hardware pero los vectores de interrupción Minix son diferentes en los que se muestran aquí para MC2. Continuando con el tema, veremos la tabla en la tabla en la que son algunos ejemplos de controladores, sus direcciones de entrada y salida, sus líneas de interrupción de hardware y sus vectores de interrupción en una PC típica que ejecuta MS2. Tenemos esta tabla que nos demuestra estos ejemplos. Tenemos que el controlador de entrada y salida puede ser el reloj, teclado, disco duro, RC2, 232 secundaria, impresora y disco flexible, RC232 primario. Dirección de entrada y salida, tenemos las direcciones, el IRQ de hardware y el vector de interrupción. Ok, continuando, tenemos que el sistema operativo realiza la entrada y salida escribiendo comandos en los registros del controlador. El controlador de la unidad del disquete de una IBM PC acepta 15 comandos distintos como read, write, seek, format, recalibrate, entre otros. Muchos de los comandos tienen parámetros que también se cargan en los registros del controlador. Una vez que un controlador ha aceptado un comando, la CPU puede dejarlo libre y ponerse a hacer otra cosa. Una vez que ha llevado a cabo el comando, el controlador causa una interrupción para que el sistema operativo pueda recuperar el control de la CPU y probar los resultados de la operación. La CPU tiene los resultados y el estado de dispositivo leyendo uno más bytes de la información de los registros del controlador. Ok, eso sería todo por nuestra actividad número 10 en dispositivos de entrada y salida. Como vimos, es un tema que ya tenemos un poco más fácil, o es un poco más reducido, ya que sabemos muy bien que ya son los dispositivos de entrada y salida, los ocupamos a diario. El único tema aquí un poco más dificultoso es los controladores dispositivos, pero los acabamos de ver todos. Será todo por mi parte. Muchísimas gracias por ver. Hasta la siguiente actividad. Muchas gracias.